Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más potentes de la religión en Estados Unidos. Hablamos de la implosión de la Convención Bautista del Sur, que llegó a ser la denominación protestante más grande del país. Y ojo, no es una simple decadencia, es un colapso en toda regla. Y está pasando ahora mismo. 7 millones. Quedémonos con esa cifra. Son 7 millones de miembros los que simplemente se han esfumado de sus filas desde que estaban en la cresta de la ola. 7 millones de personas que ya no están. Es un número que marea y que te obliga a preguntarte, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y es que esto no es un bache de los últimos años, no. Estamos hablando de un desplome continuo, sin interrupciones, durante 38 años. Pasaron de un pico de 20 millones de miembros a tener menos de 13 millones hoy. La caída ha sido constante, año tras año, sin excepción, y su métrica clave, los bautismos, está en el nivel más bajo en 70 años. Es literalmente una muerte institucional a cámara lenta. Entonces, la gran pregunta es obvia. ¿Qué rompió a la denominación protestante más grande de Estados Unidos? Porque esto, desde luego, no es un accidente. Es el resultado de una serie de fallos muy profundos, fallos de sistema. Vamos a verlos. A ver, este colapso no se debe a un único problema. Más bien, son como 5 grietas estructurales que se han ido alimentando unas a otras, creando una especie de tormenta perfecta que ha reventado la institución desde dentro. Y estas son esas 5 grietas. Un escándalo de abusos absolutamente devastador, una gestión nefasta de las tensiones raciales, el haberse convertido casi en un brazo de un partido político, unas guerras teológicas internas absurdas y, para rematar, un fallo de liderazgo catastrófico. Vamos a ir una por una. La primera, la que lo destapó todo, fue el escándalo de abusos. En 2022 salió un informe que fue una bomba. Confirmó lo que muchísimos supervivientes llevaban décadas diciendo, que cientos y cientos de pastores habían abusado de miles de víctimas, mientras los líderes miraban para otro lado, ignoraban las advertencias y, peor aún, protegían activamente a los agresores. Aquí no hablamos de unas pocas manzanas podridas, la podredumbre era institucional. La mentalidad de la cúpula era esta, y es tremendo. Se priorizaba la protección de la institución por encima de la protección de las víctimas. Cuando se llega a ese punto, el desastre está servido. La segunda grieta tiene que ver con la cuestión racial. A ver, esta denominación se fundó explícitamente para defender la esclavitud. Aunque en 1995 pidieron perdón formalmente, los acontecimientos de 2020, tras la muerte de George Floyd, demostraron que su compromiso era de boquilla, pura fachada. La cronología es que no deja lugar a dudas. En 1845 se funda para defender la esclavitud. 150 años después, piden disculpas. Pero claro, cuando llega la hora de la verdad, en 2020, y los pastores negros piden una postura clara contra el racismo sistémico, les dan la espalda. El resultado, un éxodo masivo de iglesias y pastores negros. Vamos a por la tercera grieta, la captura política. La línea que separaba a la Iglesia del Partido Republicano sencillamente se borró. Sus reuniones anuales parecían mítines políticos. Esto creó una crisis de hipocresía que fue veneno puro para las generaciones más jóvenes, que veían cómo la misión de la Iglesia era sustituida por las guerras culturales de un partido. Y mientras pasaba todo esto, por dentro, la denominación se desangraba en guerras teológicas, que si el calvinismo, que si el papel de las mujeres en el ministerio, unas batallas que rompieron la unidad. Y lo peor es que no se trataba de defender la fe, sino que eran luchas de poder entre facciones. El culmen fue la expulsión de Saddleback, una de sus iglesias más grandes e influyentes, por ordenar pastoras. Increíble. Y la última grieta, que quizás es la que lo sentencia todo, es el fracaso de los líderes. Es que las mismas personas que permitieron los encubrimientos de abusos, las que politizaron la denominación, siguen ahí, en puestos de poder e influencia. Se ha creado una cultura de proteger a los de arriba, de que nunca rindan cuentas. Y así cualquier reforma de verdad es casi imposible. Con estas 5 grietas reventando los cimientos, pues no es de extrañar que la gente huyera en masa. La pregunta ahora es, ¿a dónde se han ido esos 7 millones de personas? Pues mira, los caminos han sido muy distintos. El grupo más grande simplemente dejó de ir a la iglesia. Se cansaron, hartos de los escándalos y la política. Otros se fueron a iglesias no denominacionales, para escapar de una marca que se había vuelto tóxica. Un grupo más pequeño se pasó a denominaciones protestantes más tradicionales. Otros directamente abandonaron el cristianismo y una minoría, se mantuvo bautista, pero por su cuenta, de forma independiente. Esta fuga masiva está provocando una transformación interna brutal, tanto demográfica como cultural. Vamos a ver en qué se está convirtiendo la Convención Bautista del Sur a medida que se hace más y más pequeña.
Lo que se ve es un efecto de selección natural, por así decirlo, clarísimo. Los que se van son, en su mayoría, gente más joven, de orígenes más diversos y políticamente más moderados. Y los que se quedan, pues son justo lo contrario, mayores, más blancos y más conservadores. La denominación se está convirtiendo cada vez más en una cámara de eco. En resumen, el nuevo perfil de la Convención Bautista del Sur es este, más concentrada en el sur y en zonas rurales, teológicamente más rígida, con más problemas económicos y, lo más importante, mucho menos eficaz en lo que se supone que es su misión. El imperio definitivamente se está contrayendo. Pero ojo, que esta historia va mucho más allá de una simple denominación religiosa. La caída de los bautistas del sur es una advertencia para cualquier tipo de institución, sea la que sea. Hay lecciones universales que podemos sacar de este desastre. Las lecciones claves son contundentes. Primero, la sumisión política mata la credibilidad. Segundo, las nuevas generaciones no van a tolerar la hipocresía. Tercero, proteger a la institución por encima de las personas es una forma de autodestrucción. Cuarto, las guerras internas te distraen de lo importante. Y sobre todo, que los líderes rindan cuentas de verdad es absolutamente esencial. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. Cuando una institución, da igual cual sea, elige su propia supervivencia por encima de la justicia y de la protección de la gente a la que se debe, ¿acaso su colapso no es simplemente una cuestión de tiempo? La historia de los bautistas del sur parece darnos una respuesta bastante clara y muy